Yo vivía en Magallanes, ya no llegaba al Canal 13, así que yo nunca vi Sábado Gigante, ¿No? ¿no? Para que tú veas cómo es a veces el... ¿Y qué canales llegaban a Magallanes? Solamente TVN. Solamente TV. Y cuando yo era niño llegaba desfasado por 2 o 3 días y daban las noticias de 2 o 3 días, pero todo grabado. Había una estación que le llamaban repetidora y la televisión un par de horas en la mañana, en la tarde y en la noche, o otras tantas horas. Era todo muy Muy así como... parcelado, muy... O sea, había un terremoto en Santiago, te entráis 2 días después. Así es. ¿En serio? Bueno, la radio es fundamental en la zona donde... Todavía es fundamental donde yo estoy. Obviamente ya las cosas han cambiado. No es lo mismo ya en todas partes ya con la globalización, pero en la época en que yo vivía era... Por eso digo, la radio, yo le tengo un cariño especial a la radio, todos los podcasts me llaman la atención. Que ahora tú puedes seleccionar a la carta lo que quieres ver, pues yo necesito algo y no sé, me interesa un tema puntual de historia o de didáctica, entonces busco podcast de... Ahora tus alumnos van a decir, oh, quiero ver a Fernando en un podcast. Sí, ellos me piden de repente que produzca material, pero yo le digo no. ¿No? Tienen que venir a clase. Bueno, yo creo que sí podemos empezar. ¿Sí? Sí, que fue buena. Este es el inicio. Bueno, ya está. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Enseñando Sociales en su productora favorita, L5. Estamos en las entrañas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y me encuentro con mis compañeros micrófono 1 a mi derecha, Felipe. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro L5 Podcast. Hoy con Fernando y también está Alex, que va a se presentar también. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Esperamos que sea un buen día, el día que sea, dice una gran historiadora de podcast también, que es Diana Uribe. Diana, ella siempre dice, verdad. buen día, sea el día que esté escuchando esto. Entonces, Sí. Buen día para todos y todas. Verdad, Hoy día Diana. nos acompaña el profesor Fernando Godoy Vera, profesor de Historia Escolar de Enseñanza Media, con experiencia en Soy yo. aula en todos los niveles, más de 30 años de experiencia. Actualmente trabaja en la formación inicial docente en la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Talca, y actualmente también es profesor e investigador de la Facultad de Educación. Un aplauso, por favor. Para ¡Bienvenido! Gracias por aceptar la invitación de No, L5 encantado. a conversar, Encantado. a dialogar un poquito sobre la didáctica en las ciencias sociales. Comenzamos con... No, antes de comenzar, perdón, estábamos hablando de que te llegaba con 2 días de retraso las noticias, por lo menos en video. Claro, pareciera que ya estamos hablando de la prehistoria. Pero efectivamente bueno, ustedes lo saben, pero no los que están escuchando esto seguramente no, pero yo soy oriundo de la región de Magallanes. Específicamente mi niñez y gran parte de mi vida la desarrollé en la localidad de Puerto Natales. Y allí, por cierto, cuando yo era niño, estoy hablando del año 70, 75, 80, yo nací el año 1969, por lo tanto, hasta que tenía 10 años, 11 años, la televisión no llegaba de la manera en que hoy día la reciben las personas en distintos formatos, incluso a veces de manera instantánea, ¿verdad?, en sus dispositivos. Allá la televisión llegaba con un retraso a veces 2, 3 días. Había una estación repetidora, solamente había un canal, que era, me recuerdo, Televisión Nacional de Chile, que transmitía ciertas horas. ¿Ah? Incluso recuerdo que en ciertas etapas de mi vida había restricciones del tema de la luz eléctrica. O sea, es una niñez distinta, ni mejor ni peor distinta, ¿verdad?, que te hace quizás construir la realidad que percibes de otra manera. Y eso también yo creo que de alguna manera va marcando lo que ha sido mi carrera. Creo que vamos a ir conversando de eso, ¿no? Pero puede a alguien interesarle esto, imaginarse a este señor, mira, cuando era niño la televisión se repetía, no sé, ¿cómo es eso? Bueno, pero antes entonces de hablar de su carrera, que ya sabemos que hay un montón de cosas, nos gustaría saber tal vez ahora si podrías compartir con nosotros alguna experiencia como alumno o como profesor en aula, una cosa que te toque la educación así en tu trayecto de vida. A ver, yo siempre creo que... Yo me he imaginado siempre... O sea, es difícil imaginarme fuera de un aula de clase, y esto es muy contradictorio, porque yo recuerdo que de niño, cuando ingresé a la escuela básica,
Yo el primer año no me quedé en la escuela porque me escapaba sucesivamente, me escapé 2 o 3 días seguidos de clase. ¿Qué? Sí, me escapé del aula. ¿En serio? Sí, me escapé del aula. Me escapé. Mi madre estaba embarazada de mi hermano, pero recuerdo el año perfectamente. Yo nací en el año 79, mi hermano en el año 75. Entonces, mi madre estaba embarazada de mi hermano y mi padre le dijo, no insista porque estaba muy avanzado en el embarazo, vas a estar todos los días desgastándote con el niño. Puede ir el próximo año, busquemos otra alternativa. Porque yo la verdad no quería estar en el aula. No quería, me sentía encerrado, había tenido una crianza muy libre. Mi padre tenía una pequeña huerta y yo le ayudaba ahí el mes de marzo cuando empezaban las clases. Mi padre estaba, yo quería estar ahí, no quería estar en la escuela. Entonces es curioso que alguien que comenzó huyendo de la escuela esté todavía en la escuela. Bueno, igual entendible que te quieras escapar del aula, estabas en plena dictadura. Bueno, no sé si era tan consciente de ello porque, te repito, yo vivía en una zona un tanto aislada, Magallanes y Puerto Natal en ese momento, ¿verdad? Yo lo que le explicaba, la manera de las comunicaciones, cómo eran. Nosotros esto no... Yo no lo percibí de niño, la verdad, tengo que decirlo. Sí, mis padres, que lo vivieron, digamos, de manera más directa, pero más que nada por el tema de la escasez, de las restricciones. Después cuando entró, ¿verdad?, el gobierno militar, habían cosas que se oían, pero la verdad que en Magallanes se percibió de una manera muy distinta. Seguramente las personas que estaban más involucrados en el tema político lo han vivido de otra. Yo no puedo decir que de niño tengo algún recuerdo, salvo las cosas que les voy contando. Oye, Fernando, ¿y cómo entonces volviste a la escuela? ¿Cómo te quedaste en la escuela? ¿Qué hizo tu mamá? ¿Qué hizo tu papá? ¿Qué hicieron en la escuela para que te quedaras en la escuela? Es que pasa algo muy particular, que, bueno, ocurrieron 2 fenómenos. Uno, que una escuela que quedaba a media cuadra de mi casa comenzó a funcionar. Y otra que, como todos mis amigos del barrio empezaron a ir a la escuela, y yo era el único que ese año se quedó, después que terminó la cosecha con mi padre ahí en la quinta de tubérculos, de papas, ¿no? Que es lo que se sembraba allá, que lo paso a decir aquí en el podcast, la papa es un milagro, es un tubérculo ubicuo, donde tú lo siembres, da. Y es lo que salvaba a muchos pueblos, ¿no es cierto?, de la hambruna, aquí en Europa también, claro. Y bueno, en América ni hablar. Entonces, claro, cuando terminó el mes de marzo, vino abril, mayo, yo veía que todos mis amigos, amigas, igual, se iban a la escuela y contaban sus experiencias, lo que les había pasado, que tenían tarea y yo no tenía nada. Ni siquiera hubo necesidad. Yo al siguiente año pedí que me llevaran a la escuela. Y ahí estamos todavía dando vueltas alrededor de ella, pululando alrededor de la educación, digámoslo así. Y de hecho, la escuela, además de un espacio educativo, es un espacio de socialización. Y sí, hablábamos otro día, no sé cuándo, que bueno, es uno de los espacios que tenemos de socialización de los niños, que el resto de la sociedad casi nada está preparado a los niños, los jóvenes, entonces tiene la escuela como un espacio de socialización también. Yo creo que lo que más aprendí, no aprendí matemáticas, pero sí aprendí mucho en el recreo. Sí, claro, hay... Yo lo cierto, usted me hacía una pregunta acerca cosas que marcaron. Y yo te diría que a mí lo que me marcó fue los profesores y profesoras que tuve. Si bien era otra época, ¿verdad?, otra escuela, porque hay un contexto social y político que es ineludible, que afectó. Pero yo tengo que decir que, pese a los problemas que todos afrontamos en la escuela al ser niños, tener que enfrentar situaciones quizás que no estamos preparados a esa edad, yo tengo que decir que fui muy feliz en la escuela, en la primaria, en la secundaria también. Y eso yo lo atribuyo a los profesores y profesoras, buenos profesores y profesoras. Ahora a la distancia veo que quizá desde el punto de vista académico tenían lo necesario, ni más ni menos, lo necesario, pero desde el punto de vista humano, del interés que mostraban por ti de manera personal, en grupos que eran grandes también, por los cursos también eran grandes, eso me marcó. Hubo muchas situaciones donde yo sentí, digamos, ese apoyo. Para mí fueron referentes mis profesores de enseñanza básica, de enseñanza media, los cuales a través de este programa quizás alguno de ellos puede ser que todavía esté con vida, ¿no? Seguramente que sí, pero ya son mayores. Entonces creo que el que yo esté en educación en gran parte es debido
a ellos y ellas. A la calidad humana como persona, Sí, que de alguna manera sí. que fueron convirtiéndose en un referente para ti, para tu formación personal. Claro, futuramente porque académica. yo estudié en un liceo público, en una escuela pública, ¿cierto? La escuela que ahora se llama Libertador Bernardo Higgins en Puerto Natales, que era la escuela en ese momento número 8, después pasó a ser E1. Y estudié en un liceo, liceo C1 y después B11. Entonces, público, ¿no? Entonces yo rindo un pequeño homenaje a la distancia, a la educación pública, a través de esos profesores y profesoras. Perdona, digo, ¿qué queda de esos profesores o de esas personas en tu formación o en tu trato como profesor hoy día? Lo que justamente le estoy comentando, que yo pese a haber desarrollado una carrera en el área de la educación que incluye los posgrados, ¿verdad? Creo que me marcó mucho el hecho de entender que ser profesor o profesora antes que nada es interesarte en el otro, en la otra, en lo que siente. No sé, algo que yo siempre le digo a los estudiantes que estudian conmigo ahora en formación inicial, ningún niño o niña, a ninguna edad, puede ir a un centro escolar a sufrir. Si está pasando eso delante de nuestras narices, ¿qué estamos haciendo? O sea, yo no puedo estar enseñando mi disciplina, la que sea, si yo veo que un niño o niña la está pasando mal. Nadie debería ir a pasarla mal en la escuela, en el liceo. Lamentablemente está ocurriendo, de eso podemos hablar, pero creo que eso de alguna manera es lo que queda en mí. Como profesor de aula, que hasta el día de hoy, a ustedes les cuento, yo sigo en el aula y hago clases de vez en cuando, siempre le doy prioridad a la parte personal, humana. Trato de acercarme a los estudiantes dentro de lo que uno puede, porque también, como conversaba con una estudiante hace poco, uno no está obligado a lo imposible. Entonces hay veces en que las situaciones son tan fuertes que tú a veces no le vas a cambiar la vida, pero sí vas a saber que hubo alguien que se preocupó. Mira, yo no te voy a poder ayudar en todo, pero te voy a tratar de orientar, te voy a escuchar, porque a veces eso es lo que necesita saber un niño o una niña que en una escuela, en un centro escolar, no es invisible. Vamos a, al igual que el cine, hacer una elipsis importante, vamos a saltar en el tiempo y nos gustaría saber cómo desde Magallanes, desde la escuela que estaba al lado de tu casa, llegas a la didáctica de las ciencias sociales acá en la Autónoma de Barcelona. Desde el sur del mundo. Del sur del mundo. O desde el norte. Bueno, estoy viendo la hora porque la idea tampoco es hacer un monólogo, ¿verdad? Pero yo diría, sintetizando, que yo llego hasta aquí a la Universidad Autónoma de Barcelona a estudiar didáctica como una consecuencia lógica de un proceso. A ver, porque yo me considero profesor, o sea, yo donde estoy, ustedes mismos ya me dicen profe, o sea, yo creo que se me nota demasiado. Sí. O sea, yo incluso en mi trabajo, en donde estoy en la universidad, mucha gente que trabaja en otras me dice profe, o sea, no me dice profe. Es que yo creo que eso, no sé, se nota cuando uno tiene una pasión, ¿cierto? Yo la enseñanza para mí es una pasión. De hecho, cuando asumí cargos directivos también en algunos lugares donde estuve ya, en Puerto Natales, asumí como jefe de estudio, jefe de UTP, nosotros jefe de estudio acá, jefe de UTP, pero siempre haciendo clases, nunca salí del aula porque es algo que yo nunca he querido. Como digo, hasta el día de hoy, cuando tengo la posibilidad, como el día de ayer aquí en Cataluña en un instituto, estuve haciendo unas clases. Pero es porque yo pienso que es lo lógico. Para alguien que trabaja en formación docente tiene que mantenerse activo. ¿Verdad? No es lo mismo que tener una carga horaria de 30 horas. No es lo mismo. Pero sí es una manera de mantenerte de alguna manera cercano al mundo escolar, que es un mundo que es muy cambiante, ¿no? Muy cambiante, pero que siempre ha presentado desafíos. No pensemos que lo que pasa hoy día no pasaba antes. En otro contexto, de otras maneras, todos lo hemos vivido, ¿verdad? Como estudiantes, como profesores. Entonces como digo, esto yo lo hice en 2005-2006, seguí el perfeccionamiento, entonces empecé a mirar algo más. Y ahí comencé esta carrera un poco de los posgrados, miré hacia acá, hacia Barcelona, hice un primer máster en 2012 en comunicación y educación, y luego vi que lo mío era la enseñanza, la didáctica, dije lo mío, por ahí tengo que ir. Y así llegué aquí a Barcelona. ¿Y qué más que como profe que te especializaste en investigación-acción? O sea, no hay algo más de profe de aula que la investigación-acción. ¿Qué estás haciendo ahora, así como de investigación? ¿Sigues en ese tramo? Sí.
Sí, siempre, digamos, mi interés fue, a ver, yo cuando empecé con la investigación me di cuenta que había tenido un campo de investigación tan rico durante tantos años que no había explotado, que era el aula. O sea, existía algo de esto, pero eran cosas, lo que yo creo hace todo docente, ¿no? Todo profesor o profesora en su práctica va aprendiendo y lo que hizo una vez lo hace de nuevo y le resulta mejor y va... Pero claro, de manera sistemática, como lo estoy haciendo ahora, no. Pero creo que siempre trataba en el aula de hacer cosas distintas. Algunas cosas han resultado, otras no me han resultado y he tenido que volver atrás, porque esto es así. No es que todo te resulte... No, nada es ideal, si esto no es una película. ¿Cierto? Claro, hay momentos que uno puede extractar, ¿no es cierto?, de toda esta película, y claro, han resultado muy bien, y han gratificantes, y otros que no, y hay que volver atrás. Entonces, la investigación-acción para mí es una metodología de investigación que debería utilizarse en todos los programas de formación de docentes y llegar a instalarlos en ellos como una práctica recurrente, porque permite la reflexión, permite mejorar la práctica, que es lo que siempre se dice, ¿no? Mejorar la práctica. Entonces, yo creo que la investigación en la acción es algo que todo docente debería conocer en sus etapas, ¿verdad? Te permite trabajar colaborativamente, tiene muchas ventajas. Ahora, como tú me preguntabas, el trabajo que yo hago, fundamentalmente desde que comencé a investigar, es con fuentes históricas. Yo le doy mucha importancia a las fuentes de información. Entonces he hecho trabajos donde, no sé, he entrevistado a docentes sobre cómo utilizan las fuentes de información, cuáles son las que más utilizan, por qué las utilizan. Luego hice investigaciones sobre qué puede aportar el trabajo con fuentes a la formación del pensamiento crítico, pensamiento histórico en nuestro caso. Ahora estoy trabajando cómo implementar estrategias en el aula que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades de interpretación histórica, más allá que las fuentes entregan un contenido que es apropiado también uno a través del trabajo con fuentes, y eso yo lo investigué y se pueden desarrollar también otro tipo de habilidades sociales, habilidades también intelectuales, ¿no?, procedimentales, eso que siempre hablamos en el currículo nacional chileno, Claro. Trabajar objetivos de contenido, de procedimiento y de actitud. Las fuentes te permiten, pero eso hay que investigarlo porque desde la teoría el currículo escolar te da todas las posibilidades de que lo hagas. Entonces los docentes tienen que ir por allá hay que ir. Te puedo hacer una pregunta porque mira, como estamos en un podcast llamando Enseñando Sociales, tenemos varias aristas de ciencias sociales, tuvimos ciudadanía el capítulo anterior. Tú hablas de fuentes históricas. ¿Qué te motivó a que fueran fuentes históricas y no otra cosa? Bueno, yo hablo de fuentes históricas pues es lo que tengo a mano. Yo tengo que trabajar con lo que hay, con la estructura que hay. Estamos insertos dentro de un sistema escolar, nos guste o no, ese es el sistema que existe. Quizás no es lo ideal, pero es lo que tenemos. Y mientras no tengamos otra cosa hay que trabajar ahí. Yo trabajo en formación inicial docente. Entonces la realidad con la cual mis estudiantes están desde el primer año es el aula escolar. Y en el aula escolar, una investigación que yo hice en el 2015, ¿cierto?, demostró que el recurso más utilizado por los docentes de historia escolar son las fuentes históricas. Entonces, de las fuentes históricas es la excusa para pasar después a otro tipo de fuentes. La idea es que el estudiante desarrolle habilidades con las fuentes históricas, competenciales que después, digamos, pueda replicar con otro tipo de fuentes, sobre todo de formato digital. Incluso ahora mismo, ¿verdad?, las personas que lo están escuchando, ¿verdad?, podrían evaluarnos, ¿verdad? ¿Cuántas de las cosas que hemos dicho acá o dicho el entrevistado son hechos? ¿Cuántas son opiniones de él? Seguramente muchos de los que están del otro lado, sobre todo colegas, profesores, profesoras, me están evaluando. Sí, claro. Porque los profesores y Estás profesoras haciendo somos la misma así. fuente de ideas. O nos Entonces, están juzgando. Claro, también puede ser. Pero yo creo que es por eso. ¿Ah? Leí un libro de pedagogía alternativa que adquirí aquí en Barcelona estando aquí. Me llamó mucho la atención la frase que estaba incluso en eso que a veces uno no lee, que es el prólogo. Un prólogo, lo encontré muy interesante, el prólogo del libro. Citaba a un autor, la escritora es de apellido Hueso, la persona que elabora el protocolo. Claro, y citaba a este otro, a un autor que repetidas veces ha dicho que estamos tratando de formar ciudadanía para el siglo XXI con una estructura escolar del siglo XIX. Me hizo mucho sentido,
Dije, se lo voy a compartir acá Sí. a los Ah, colegas. está- Y a los está colegas. bueno Si se me olvidaba la frase, voy a buscar el libro que lo tengo allá. Hacemos un corte Hacemos editorial. un corte editorial, lo puedo buscar. Si ustedes Ponemos quieren. bajo el video así. Sí, Este video fue editado. sí. Pero me hizo mucho sentido la frase que cita la persona que hace el prólogo de este libro sobre pedagogía alternativa, citando a este otro autor. Hay una reflexión similar del profe Joan también en una entrevista Sí. que le hacen en Chile precisamente, y él dice una idea similar, es como si la escuela hoy día responde, la escuela del siglo XXI está respondiendo o no al siglo XXI, y para él responde al siglo XIX. Claro, porque el modelo que seguimos es ese. Entonces, en ese modelo, que yo creo que es funcional a otros intereses, pero no creo que no creo que la educación, cada vez que ingreso a un aula, me doy cuenta. Pero bueno, no depende eso de mí ahora. Pero sí depende de repente de que las clases que los estudiantes que estamos formando, al menos en la Universidad Autónoma de Chile, puedan resultar más efectivas y más útiles a sus estudiantes, que le encuentren más sentido a... Pues la pregunta que nos hacen siempre los estudiantes, a mí me la hicieron siempre, ¿para qué vamos a aprender historia? Incluso ayer me la hizo un estudiante, porque hice también un focus group con los estudiantes donde estuve ahí. ¿Para qué enseñar historia? ¿De qué sirve? Y los estudiantes, uno me decía, de nada, porque en realidad el pasado, ¿para qué? Entonces, si uno como profesor de historia no tiene una respuesta, ¿qué espera a sus estudiantes? O sea, ¿para qué aprender historia? Uno tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta. Bueno, Fernando, entonces, esto era una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Crees que hay espacio para la didáctica de las ciencias sociales en la escuela hoy y tendrá espacio ella en la escuela del futuro? ¿Y cuál es la importancia? Sí, hay espacio para la didáctica de las ciencias sociales en la escuela hoy y para el futuro. Bueno, si no hay espacio, hay que hacerle un espacio, porque... Pero pensando más en el enseñante, en este caso, bueno, la didáctica está vinculada a la enseñanza, interviene el aprendizaje, el currículum, pero la didáctica está vinculada a la enseñanza. Entonces, para mí una persona que ingresa al aula tiene que tener nociones didácticas específicas de su especialidad general, pero tú tienes que entender cómo funciona el aprendizaje, ¿ah? Desde dónde te vas a posicionar, desde qué corriente psicológica. Yo siempre pregunto a los estudiantes, a ver, ¿cuándo un estudiante ha aprendido? ¿Cómo aprende una persona? ¿Cuándo aprende? ¿Cuándo tú sabes que aprendió? Yo creo que la didáctica es necesaria para los profesores, para todo docente, pero yo me voy a centrar en la formación inicial, porque yo no estoy aquí haciendo este podcast, colegas, para convencer a nadie, porque no es el punto. Yo no vine a convencer a nadie. Simplemente vengo a dar como dice Santos Guerra, ¿verdad? Citando un proverbio persa, dice que cuando la divinidad repartió la verdad, le dio a cada persona un pedacito. Entonces yo tengo un pedacito de verdad, y muchas otras cosas no. Pero en esa verdad yo creo que los profesores en formación inicial, no es opcional la didáctica, es una necesidad, porque ha cambiado la manera de emprender, ha cambiado el mundo. Acá tenemos, ¿verdad?, personas que están explorando nuevas maneras de ayudar a la gente a aprender. Claro. El qué aprender también tiene que cambiar. Los currículum cambian permanentemente, pero aparentemente en el aula no hay cambios. Entonces, yo creo que la didáctica es una herramienta que, bien utilizada, como toda herramienta, puede provocar cambios positivos en el aula, dentro incluso de la estructura escolar que tenemos hoy día. Bueno, sabemos que hay distintos enfoques en general. ¿Tú con cuál trabajas? Enfoques así didácticos. ¿Hay alguno en particular? Lo que yo debería decirte es que yo me posiciono desde una perspectiva crítica, porque es lo que dice todo el mundo. Si nadie todos somos críticos, ¿sí? No hay, digamos... Yo te diría que existe una forma de enseñar tradicional, una didáctica tradicional. Y podríamos hablar de que existen didácticas que son alternativas, pero que también de alguna manera toman cosas de la didáctica tradicional. No creo que haya algo muy puro en esto. Yo creo que tú tomas, cuando eres profesor o profesor en aula, lo que yo he visto, y lo puedo decir por experiencia, tú tomas aquello que te sirve. Nunca he visto un profesor o profesora que se dé un balazo en el pie. Cuando tú encuentras algo que te es útil, tú lo utilizas. Claro. Pero muchas veces las cosas que entregamos a los profesores, sobre todo cuando vienen un poco desde arriba, muy dirigidas, los profesores no la usan porque no les son útiles.
pues está muy alejado de lo que pasa cada día en el aula. Entonces, yo podría decir que soy heredero de la pedagogía tradicional, en el sentido de que hay muchos elementos que tomo de ahí. Y pues la didáctica también hay que entender que cada didáctica, ¿no es cierto?, se nutre mucho de ciencias auxiliares, de la biología, de la psicología, la sociología. Entonces yo creo que definirme sería un poco... Básicamente, perdona que te interrumpa, la pregunta apunta a ver si tú sigues más bien un enfoque tradicional en el sentido que, vale, yo soy didacta de la historia, por lo tanto, como dices tú, voy a trabajar fuentes históricas y voy a seguir el método histórico de pie a cabeza, o voy a hacer una transformación de alguna manera, ¿cómo voy a interpretar? Tú ya de alguna manera no estás planteando Claro. que desarrollas una literacidad crítica, o sea, ya Claro. estás juntando dos cosas, dos mundos que en teoría son diferentes, pero de alguna manera tienen un punto y un tronco en común. ¿Cómo llevas tú adelante esta perspectiva didáctica? Que ojo que también dio una respuesta muy interesante y le puede servir mucho al profesorado inicial que está en práctica. Muchos de nosotros dijimos alguna vez, no, yo soy constructivista y todo esto, y cuando entras en el aula te vuelves un conductista total, o sea, Claro. en algunas cosas, que no está mal también, que eso es parte del aula, ¿no? Claro, es que uno toma algunas cosas del conductismo, si no hay que satanizar el conductismo, porque da temor decir de repente que uno se adhiera a ciertas ideas del conductismo. No, hay elementos del conductismo que pueden utilizarse, el refuerzo positivo, por ejemplo, reforzar, eso está bien, pero también puedo tomar cosas de la teoría social de Bandura, ¿verdad? De la teoría cognitiva, de Piaget, del constructivismo, ¿cierto?, de Vygotsky, o el socioconstructivismo. De ese punto de vista yo creo que la didáctica que yo desarrollo toma elementos de distintos lugares, todo aquello que pueda en un momento dado funcionar en algún lugar. Yo creo que la expertise está dada por eso, darte cuenta qué cosa puede funcionar y ser útil a tus estudiantes en el contexto en el cual tú te insertas, más que de repente decantarse y morir en tu idea. Yo creo que el profesor o profesora tiene que ser muy adaptable, muy flexible, hacer muy buenos diagnósticos. Esto siempre lo señalo en clase. Tú tienes que diagnosticar muy bien, no solamente hacer una prueba, tienes que observar cuando llegas a un colegio, a una escuela, a un instituto, observar cómo funcionan las cosas, estar en un recreo, conversar con los estudiantes, conversar con el personal que no es docente para docente, hacer un buen diagnóstico para sobre eso empezar a construir. Y de ese punto de vista quizás decir que sí, el enfoque que tengo, sí creo que es socioconstructivista. Sí, yo podría decir que tengo una mirada socioconstructivista en la enseñanza. Yo creo que la persona desde niño aprende, de verdad, imitando, ¿cierto? Hablar aprendemos imitando. Y creo que una clase tiene que reflejar dentro de su estructura, además de lo que yo digo, la planificación, considerar contexto, recursos, considerar siempre más de un método de enseñanza. Siempre la exposición va a estar, en la estructura que tenemos la exposición va a estar en algún momento, pero cada vez tiene que estar más supeditada a otro tipo de tareas. Hoy día yo no consigo un profesor haciendo una clase que he visto de 45 minutos exponiendo, no resiste. Uno podría preguntar, ¿se aprende el estudiante porque yo le hable más, le dé más datos? ¿Hará la diferencia? Yo no lo sé. Pienso que no. Pienso que en una clase uno tiene que hacer una combinación de metodología. Hay una autora que es Flor María Picado, es costarricense ella, yo la cito mucho en mis clases. Tiene un libro que se llama Didáctica General. Y ahí menciona, entre otras cosas, que lo ideal siempre es en una clase combinar varios métodos. En lo posible expositivo, ¿cierto? Un método expositivo, que hay variedad de métodos expositivos. O sea, puede ser hablando el profesor solo, dialogado, hay muchos nombres. Clase magistral. Incorporar métodos colaborativos. Y en el caso de las fuentes, algo que yo me he dado cuenta que es muy importante que el estudiante haga trabajo autónomo. Porque a veces uno abusa también del trabajo colaborativo, ¿verdad? Siempre ya, vamos a hacer tu exposición, equipos, grupos de trabajo.
Y la verdad que uno para desarrollar competencias de los estudiantes, sobre todo de interpretación histórica, por lo menos la investigación que estoy haciendo yo en la acción, en el aula, ha demostrado que el estudiante necesita tiempo de trabajo autónomo para poder desarrollar la competencia, porque cuando él tenga que enfrentarse al mundo real, por lo general va a tener que enfrentarse a la fuente de manera autónoma. Entonces, claro, hay veces que eso es un poco complejo, pero hay que dar tiempo al trabajo autónomo. Entonces, lo ideal en una clase es incorporar, ojalá, métodos positivos, colaborativos, autónomos. Es lo ideal, pero al menos 2. Fernando, ¿hay una experiencia educativa que puede enseñarnos que hiciste y que mezcla o que combina un poco de esto, que puede compartir? Experiencia, sí, de ahí, sí, ideas o que pudiera entregarles donde estuvieran presentes todos los métodos. O algo que te haya funcionado durante... Una experiencia que te parece que sí, se sí. fue Caballito buena de batalla, como podríamos profesor. decir. Caballito de batalla. Caballito de La batalla. clase temática que no falla. La clase O alguna temática que nos falla. estrategia, Y estrategias. Sí, Una pregunta tal vez que pueda movilizar de alguna manera el trabajo en el aula con profesores, con estudiantes. sí. Hay un libro, me parece que es García el apellido, bueno, tendría que buscarlo porque la memoria no está muy bien. Ajá. Se llama El arte de preguntar. Creo que es García, arte de preguntar. Ahí te muestra justamente esto, cómo utilizar cierto tipo de preguntas para las clases. Muy bueno. Yo creo que ahí hay preguntas arrancadoras que le llaman, o preguntas que despiertan el interés. Yo inconscientemente siempre tenía alguna pregunta preparada para la clase, siempre partía con alguna pregunta. De hecho, en mis clases los estudiantes saben que los que quizás ven esto, o lo van a tener que ver obligados porque y tienen que dar like, ¿eh? El canal se llama ¿cómo? No, todavía no tenemos canal. Todavía no El está el L5, canal. este es el L5. L5. Ya, el L5. Entonces espero sus likes y los voy a contar. ¿Quieren sus créditos o no quieren sus créditos? Entonces era algo que haya resultado y donde involucrar variedad de metodología. Bueno, yo podría decir que las estrategias donde se ocupan todos los métodos, estos 3 métodos, variedades de métodos, bueno, es que sean, hay variedades de métodos colaborativos, porque puede ser en pareja, trío, y bueno, los aprendizajes que se basan en proyectos, aprendizaje basado en problemas, todo aquello que problematice, pero siendo práctico, ¿verdad? Porque te podría dar siendo práctico, algo que va muy bien, es cuando tú involucras a los niños, pues yo también he hecho clase en básica, me tocó varios años hacer clase en básica, en educación media, cuando tú a los estudiantes lo comprometes con la actividad desde el inicio, cuando consideras, digamos, qué cosas les gustan, y algo que a mí me resultaba muy bien, y lo hice con enseñanza básica, media, eran llamaba yo los museos vivos. Vale. Sí, los museos vivos. ¿Cómo funciona eso? Funcionaba en base al interés de los estudiantes, porque generalmente a la gente la historia, hay un rechazo hacia la historia en general. Bueno, en general hay un rechazo hacia ser educado en la escuela, porque cuando tú te presentas, hay alguien delante tuyo que te quiere enseñar algo, siempre está la idea de que te quiere imponer algo. Entonces hay un rechazo natural que vencer cuando tú utilizas el método expositivo. Tú tienes que tratar de comprometer al que está escuchando, porque si no puede ser tiempo perdido nomás. Y te vas a escuchar a ti mismo, pero nada. Entonces, algo que resultaba bastante bien era cuando yo trataba temas de historia antigua, medieval, moderna, era a veces enseñar desde los personajes. Porque cuando uno enseña un tema histórico, tienes que elegir de dónde. Vas a enseñar desde el cronológico, desde el proceso, desde el personaje. Yo siempre tomaba un personaje que a mí me resultaba atractivo. Y no es que conociera tanto el personaje, porque no es que uno se las sepa todas. Lo que pasa es que yo decía, a ver, para trabajar la Edad Media, ¿qué personaje, por ejemplo, sería entretenido conversar sobre él, dar algunos detalles incluso que la gente no conozca, para eso que impactar un poquito? Pues al estudiante, todo al niño, al joven, tienes que impactarlo con un dato, una imagen, algo que... Claro, cada vez más difícil porque los chicos y chicas hoy día tienen... Pero bueno, yo creo que también se puede, hay maneras. Entonces seleccionaba algún personaje, hombre o mujer,
no sé, si va a tratar la Edad Media, por ejemplo, en algún momento seleccioné a Tomás Moro, Perfecto. que es poco conocido, o Erasmo de Rotterdam, o Cristóbal Colón. Entonces, empezaba la Edad Media desde Colón. Cristóbal Colón, ¿era un personaje con una mentalidad medieval? ¿O era un personaje con una mentalidad renacentista? ¿Qué es eso? Y ahí, Renacimiento, esto y esto. Entonces, los empiezas a interesar y de repente le empiezas a hablar de Colón, buscas biografía, su niñez, dónde nació, los genoveses, los venecianos, que ya lo disputan, que los religiosos. Y empiezas a armar una historia, empiezas a construir. Y después ya te empiezan a aportar otros, entonces ya, y se empiezan a aportar entre ellos, y ya empiezas a generar investigación, que es propio del aprendizaje basado en proyectos, basado en investigación, puede haber investigación individual. Y después de la Edad Media, bueno, ahora ustedes seleccionan un personaje y ustedes investiguenlo porque ustedes quieren, hombre o mujer. Y claro, a veces no hay mujeres en la Edad Media, pero bueno, hay que entrar ahí, se puede, ¿por qué no? Hay periodos que son más, la Edad Antigua tiene también muchos hombres y mujeres, los tiempos modernos, la época contemporánea. Entonces el estudiante empieza a entender un poco esto y a situar al personaje en su tiempo. Y todo esto termina, después que han investigado, que han expuesto, termina con una muestra de museo donde ellas prácticamente son estatuas vivientes. Lo que nos faltaba era pedir las moneditas que echaran para que se muestren. La idea de los estudiantes siempre, profesor, ¿por qué no pedimos monedas y juntamos dinero? No, porque no es la idea. Y presentarlo dentro del mismo espacio del colegio y comprometer a otros cursos que lo vayan a ver en un horario de clase. ¿Y qué hay más interesante que a los niños y niñas, a los jóvenes, salir del aula cuando están en clase? Es lo que más les gusta, les encanta. Entonces yo hablaba con profesores, mira, ¿sabe qué? Tengo una actividad que voy a hacer, podían salir 15 minutos los chicos, y generas un ambiente, un efecto multiplicador. Y todos aprenden. Entonces esa es una instancia donde se puede hacer trabajo, hay exposición, hay colaboración y hay trabajo autónomo. Y pueden haber variaciones. También hacía concursos de conocimiento. Todo eso, cuando me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía en el aula, me empecé a grabar las clases y escuchaba algunas clases que duraban, no sé, media hora, 40 minutos, y a veces yo me aburría de escucharme. Dije, nunca me voy a grabar una clase. Claro, es que es bueno porque uno en el aula generalmente, por lo general es una tarea muy solitaria, el profesor entra al aula, la profesora se encierra y puede pasar cualquier cosa y nadie sabe. Y generalmente los profesores o profesoras no compartimos lo que nos pasa en el aula porque sentimos que vamos a vernos quizás poco infravalorados, si tenemos un problema no lo comentamos, nos vamos con eso a la casa. Pero uno debería tener su cable a tierra, debería tener su círculo, ¿verdad?, donde lo comente. Eso también es investigación en la acción. Eso también. Y también, bueno, nos sirve tanto tener un practicante porque no te va a decir todo lo malo tampoco, porque igual te tiene un cierto respeto. Claro. Sí, yo tuve una practicante que nunca me dijo, no, Diego, todas tus clases maravillosas. Ahora no le creo. No Quiero decir, está registrado que no le creo. Quiero decirte, Gabriela Soto, no te creo. Bueno, eso después lo puedes editar. Te quiero mucho. No te creo, pero te quiero mucho. No te quiero, pues claro. Es interesante lo que nos comenta Fernando, porque de alguna manera también es exponer nuestras debilidades frente a nosotros mismos, primero grabándonos y frente a otros colegas y compartirlo. Es una idea, no es que se tenga que hacer. No se tiene que hacer, pero de alguna manera eso es hacer comunidad. Sí, de alguna manera es lo que desde la perspectiva crítica queremos construir y un mundo mejor. Claro, es poder vernos, enfrentarnos, conversar y dialogar de nuestros problemas y ayudarnos entre todos a poder resolver estas dificultades que tenemos como docentes. Ahora que digo grabación, claro, yo me grababa y después empecé a variar un poco. Ahí empecé a introducir algunas mejoras, no sé si son mejoras, pero hacer cosas distintas en el aula, para que no fuera toda una clase magistral. Porque a veces en la clase magistral, claro, tú puedes dar muestra de todo lo que tú sabes, te escuchas a ti mismo, ¿verdad? Te deleitas en lo que dices, pero ¿en qué sentido es? No tiene mucho sentido en la escuela. Claro. Entonces después empecé a variar y cuando hacía clases de repente hacía mis monólogos sobre ciertos temas. Yo creo que era como un stand-upero en el cierre. Así le llaman ahora, es que ahora lo veo. Claro. Y creo que era eso porque empezaba a hablar de la época, de cómo sería, no sé, en la época colonial, las mujeres, los vestidos, qué complicado, no sé, por ejemplo, para ir al lavabo, claro, ir al baño, qué complicado se imagina. Y empezaba...
Y de repente me empecé a dar cuenta que algunos apoderados me decían, profe, escuché su clase el otro día sobre tal cosa y me reí, digo, ojalá me hubiesen enseñado. Entonces empecé a darme cuenta que algunos estudiantes en esa época empezaban a grabarme en las clases. Ojo, es complicado esto porque ustedes saben que grabar clases hay un tema ahí de privacidad y se han hecho cosas que han traído muchos problemas en algunas partes, que han grabado profesores allá. Bueno, en ese tiempo yo la verdad inocentemente y alguien por ahí comenzó a grabar algunas cosas y yo supe, claro, y tuve que restringirlo porque obviamente el aula uno dice muchas cosas a veces. No dije nada que fuera tan comprometedor, pero... Puede ser sacado de contexto. Puede ser sacado de contexto, pero claro, me di cuenta que a los estudiantes les estaba llamando la atención esa manera de abordar la historia con cosas como más comunes y sencillas. Más allá de la historia, digamos, nacional que se transmite. Y cuando empezaste a grabar tus clases, grababas tus clases cuando aún no empezabas el máster de didáctica. ¿De alguna manera empezaste después del máster de didáctica a volver a reflexionar sobre estas grabaciones que tú mismo habías hecho, de tus mismas prácticas? ¿Tuviste una visión crítica, una visión didáctica sobre lo que ya habías hecho y dijiste así como, oh, mira, estaba haciendo, no sé, literacidad crítica en el 95 y no me daba cuenta? Estaba haciendo conciencia geográfica en el 2000 y claro, a lo mejor no tenías los conceptos didácticos que hoy día podemos utilizar, pero ya lo estabas haciendo desde antes. Sí, es bueno lo que me preguntas porque sí, me hizo mucho sentido estudiar los máster y el doctorado porque, claro, la persona que lo hace a la edad mía, como tiene un bagaje, una práctica, me permitió hacer justamente esto que tú dices. Todo eso que yo hacía en la práctica le pude superponer la teoría. Y la teoría cobra sentido cuando tú tienes práctica. Entonces yo creo que sí. Y me arrepiento quizás de no haber guardado las grabaciones, porque en ese tiempo, claro, en ese tiempo no teníamos, ¿verdad?, lo que tenemos ahora. Eran grabaciones con teléfonos muy rudimentarios, que se abrían y se cerraban, y tú le colocabas ahí, después te escuchabas y tú decías, oh, esto, bueno, ya. Y se borra. No, claro, porque la memoria no estaban tampoco, qué sé yo, los cables para traspasar para acá. ¿Y quién me iba a guardar eso? Si yo lo escuchaba un momento, después decía, no vale la pena, lo borraba. Digo, ¿por qué no lo guardé? Podría ser un insumo incluso para un trabajo. Bueno, pero sí, obviamente que hubo reflexión. Sí hubo reflexión. Claro, esos teléfonos que compras el ringtone. Sí, esos teléfonos que todavía usan algunas personas. Infrarrojos, chicos, infrarrojos. ¿Ya? ¿Qué consejo le darías a un profesor o profesora en formación que hoy día quiera mejorar sus prácticas desde la didáctica de las ciencias sociales? Tú dialogas constantemente. Tú conoces hoy día el aula mucho mejor que a lo mejor muchos académicos que no están presentes en el aula constantemente. Tú haces investigación-acción en el aula. Claro. ¿Qué ves, qué sugerencias hay que darle a estas nuevas generaciones que están entrando a las aulas? Sí, bien, yo no voy a pontificar sobre esto porque seguramente hay muchos profesores y profesoras, incluso formadores, que lo hacen muy bien y guían muy bien a sus estudiantes, como me constan. No voy a dar recetas, ni voy a decir tampoco que esta es la panacea, porque no lo es, probablemente no. Tómenlo como un elemento más. Un ingrediente a esta receta. Un ingrediente a la receta. Muy bien, Alexandro. Eso que quede, que quede ingrediente a la receta. Yo le diría a los estudiantes que están en formación que se pregunten constantemente ¿por qué quieren enseñar? En general, ¿por qué quieren enseñar lo que eligieron enseñar? Yo pienso que cuando uno sabe por qué enseña, sabe también cómo lo va a enseñar. Cuando tú sabes por qué enseñas, no necesitas, digamos, que nadie te diga qué metodología, porque si yo sé por qué enseño, lo tengo que hacer de esta manera. Igual vas a saber cómo evaluar, se te van a responder muchas preguntas cuando tú sabes por qué enseñas. Y eso también te va a ayudar en la sociedad de hoy día, y yo creo que ese es no sé si es consejo, cómo llamarle a esto, no sé si puedo dar consejos, pero algo que hay que estar atento es que la sociedad y los contextos cambian cada vez más rápido, las sociedades son cada vez más diversas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que si en Chile existe diversidad, al entrar al aula aquí en Cataluña la diversidad es mucho más palpable, sobre todo las nacionales, las de nacionalidad. Entonces yo pienso que algo que tiene que tener un profesor de hoy, una profesora, es ser muy, muy adaptable a los contextos, leerlos muy bien,
leerlos muy bien, para poder intervenir en el aula y tratar de entregarle algo positivo a las personas con las cuales va a interactuar, porque al final, como yo les creo que se los dije a usted en algún momento, para mí la educación es comunicación, es un hecho humano. ¿Ah? Y la escuela también debería ser un lugar, digamos, que estuviera donde la humanidad fuera la costumbre. Claro. Fernando, ¿el mismo ingrediente vale para las personas que están investigando o que quieren investigar en la didáctica de las ciencias sociales? Sí, yo creo que sí, sí. Es que yo pienso, partiendo de la experiencia de investigación en acción, lo que muestra desde la teoría, pienso que la investigación en acción es aquello, me tapé la boca, pienso que lo que la investigación en la acción, pienso que lo que la investigación en la acción hace es, permite vincular al que investiga, ¿cierto? En este caso al académico, ¿cierto? Que investiga, con el profesor o profesora que en el fondo también investiga. Yo pienso que el investigador, los investigadores tenemos que tener una dosis de humildad. Y como dijo Joan Pallés en algún momento, ¿verdad? Volver al barro, colocarnos las botas y volver al barro un poquito. Y realizar investigaciones que realmente afecten positivamente las prácticas en el aula. Y eso tú lo puedes lograr cuando realizas investigación en la acción y quien investiga es el profesor que efectúa las prácticas. Porque es muy difícil a veces que un académico, ¿verdad?, vuelva al aula, ¿cierto?, para investigar él. Entonces, la investigación en acción, ¿qué permite? Permite vincular la academia con la escuela. El académico experto, desde la teoría, apoya al profesor que él es investigador. También puede haber otros profesores que investiguen. Entonces, en ese trabajo colaborativo, yo creo que está lo que buscamos, que es la transformación, porque siempre lo que buscamos, decimos, es mejorar la práctica, transformar la realidad. El sistema escolar, mientras tenga la estructura que tiene, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, es como colocarle cordones nuevos a zapatos viejos. Claro que han cambiado cosas, pero sigue esencialmente, ¿verdad?, la escuela siendo muy similar a la escuela del siglo XIX, ¿verdad? Eso que promovió la escuela nueva con María Montessori, con John Dewey, ¿verdad?, y otros que vinieron con ellos, no sé, la pedagogía Waldorf, todo eso. En el fondo, ¿qué es lo que buscaban un poco? Era una educación más individual, más personalizada, que es lo que la escuela muchas veces no entrega. La escuela educa grupos, pero no educa de manera personalizada. Entonces, yo creo que hay que tomar un poco eso, algunas de esas ideas para transformar la práctica. No se trata de transformar, porque a veces, claro, esto todo se lleva al extremo. Tomar algunos elementos de esas pedagogías que se pueden ser utilizados en el aula y buscar la transformación. La investigación debería estar al servicio de transformar la práctica. Pero para eso el investigador tiene que ser capaz de buscar colaboraciones, ¿cierto?, con complicidades, si se quiere, con el profesor que está en el aula todos los días. Y el profesor de aula darse cuenta que lo que se busca es ayudarle, porque yo les decía, cuando un profesor o una profesora se da cuenta que tú le quieres ayudar, inmediatamente está por la labor. Entonces yo creo que si me pide un consejo, que no sé si me lo has pedido, pero indirectamente creo que me lo estás pidiendo, entonces por eso te lo estoy diciendo, pienso que es muy interesante trabajar con profesores y en el aula. Creo que eso es lo que puede lograr transformar la práctica. Yo siempre digo a mis estudiantes, ustedes no van a cambiar la educación en el mundo, pero sí pueden hacer un espacio diferente su aula. Y que los estudiantes, como decía Joan Pallés, quieran ir a ese restaurante donde ustedes están sirviendo, ¿verdad?, la comida. Quieran ir, porque les gusta ir. Se sienten bien, se sienten cómodos, se sienten respetados. Entonces yo creo que eso, tratar de buscar colaboraciones con los profesores de aula en las investigaciones que hagan. Ojalá en la acción, pero pueden ser otras maneras, también hay otras maneras. Eso. Es que el mensaje que dio en la anterior pregunta, la de Felipe, casi me hace llorar. Me emocioné, de verdad. Fernando, vamos a hacer una última dinámica muy rapidita para terminar el capítulo.
¿a quién nominarías como que tú quieras que esté en este programa el siguiente capítulo? ¿A quién nominarías tú? ¿A mí me nominó el anterior invitado? ¿O no? No, No, pero lo no. podemos traer, pero en un futuro ahí estamos viendo, también eso depende mucho de los contactos y quiénes, porque aprovechamos mira. que tú estabas acá. Así que envíe a otra persona este podcast para que tenemos plata después para llamar a la gente. y Claro, todo. después nosotros a ese invitado, si llega a venir, le decimos, a ti te nominó Fernando Godoy. Por ejemplo, Gustavo nominó a Chantal Mouffe y a Eda Sand. ¿Tú a quién te gustaría escuchar en un podcast? En un podcast aquí, yo creo que profesoras. Yo creo que sí, sería apropiado porque ya en el capítulo anterior y Eran hombres. ya hemos visto, claro, sería bueno tener profesoras, pero profesoras aquí de la Universidad Autónoma, por ejemplo. Puede ser de cualquier lado. Nosotros vamos a hacer lo imposible por traerlo. Pero también pueden ser de aquí, ¿eh? Sí. Mira, acá tenemos, yo creo que dos profesoras que perfectamente podrían estar aquí por las temáticas que trabajan y porque seguramente tienen otra visión de todo esto que hemos conversado que puede enriquecer a los que escuchan. Yo invitaría a Neus, que trabaja patrimonio, sería interesante porque en la Universidad Chilena esta es una línea de investigación muy, muy potente, el patrimonio. Y como seguramente en Chile se va a ver bastante, pienso yo, Sí. porque obviamente, ¿verdad? Yo creo que va a ser así, pienso que va a ser así. Por lo menos mis estudiantes los voy a obligar a... Y creo que Mariona Masip, ¿verdad? Que también es una profesora que igual está iniciándose en el ámbito de la investigación, igual es doctora, ahora entró a trabajar aquí también en la Universidad Autónoma. Sería interesante escucharla. ¿Ah? Sí, ella también podría entregarle quizá antecedentes de lo que es la educación aquí en Cataluña, el sistema escolar. Creo que lo conoce bien, creo que ella también ha trabajado en la escuela, entonces creo que sería útil. Entonces, ante la cámara, Mariana Masip y Neus González están invitadas por Fernando Godoy. Son las nominadas. Yo las nominé, pienso que sería interesante escucharlas a ellas también. Seguramente hay otras profesoras y profesoras que yo no conozco que estarían bien acá, pero... Bien. Bueno, concluimos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Fernando, ¿cómo te sentiste? Muy cómodo. Yo cuando hablo de educación generalmente me siento cómodo porque es mi área y claro, al llevar tanto tiempo en esto, algunas cosas diré que tienen sentido, otras quizás no la tendrán tanto, pero me siento cómodo porque es lo que, digamos, ha ocupado más de la mitad de mi vida ya. Sí. ¿Faltó algún tema que quieras tratar? ¿Algún tema que te gustaría que a lo mejor abordáramos? ¿Alguna sugerencia que le pudieras dar a estos doctorandos en formación? Temas. Que podríamos tratar tal vez alguna pregunta que creas que faltó. No lo sé, yo creo que tal vez pudiera ser que gestionaran invitar a algún profesor o profesora que esté en el aula en este momento. Invitarlo aquí porque entiendo yo que la universidad los convoca cada martes, primer martes de cada mes, y vienen varios profesores y profesoras, algunos de ellos yo los he entrevistado y que tienen mucho que decir en educación. Si ustedes me apuran, yo una vez que terminemos la grabación les puedo dar alguna recomendación. Muy bien. Fernando, una pregunta así, que yo creo que hablamos de esto en muchas cosas, pero si un estudiante suyo ahora te pregunta así, profesor Fernando, ¿para qué sirve las ciencias sociales? ¿Qué va a decir a él? ¿Para qué sirven las ciencias sociales, no la didáctica? Las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en la escuela o en la vida. Las ciencias sociales sirven para leer mejor el mundo en el cual uno vive, para entenderlo mejor, para entender mejor a las personas que comparten el espacio contigo. Porque las ciencias sociales, que son muy amplias, te ofrecen una variedad de conceptos. Los profesores de historia y ciencias sociales, uno se olvida. En el caso mío, yo soy profesor de historia, geografía y educación cívica. Pero la mayoría de los docentes hoy día obtienen el título de profesor o profesora de historia y ciencias sociales.
pero uno se olvida de la geografía y la ciencia social. Uno generalmente es profesor de historia. Y las ciencias sociales te ayudan a entender mejor la sociedad. Cuando tú tomas conceptos de las distintas ciencias sociales, puedes leer mejor lo que pasa. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando menos conceptos tienes, estás más limitado para entender lo que sucede en la sociedad. Entonces, yo pienso que, si bien yo soy una persona de la didáctica, yo le doy mucha importancia también al tema disciplinar. Creo que es muy importante que un profesor o profesora conozca su especialidad y se esté permanentemente formando, aunque lleve muchos años. Miren la edad que tengo yo continúo formándome. Yo creo que me falta mucho todavía. Cada vez que uno va haciendo cosas se da cuenta de lo ignorante que es. Entonces, yo les diría eso, que las ciencias sociales son fundamentales para leer e interpretar el mundo y para tomar mejores decisiones, porque le gusta o no a uno en la vida, hay decisiones que son mejores que otras. Y cuando tú tienes más elementos para decidir mejor, decides mejor en tu vida personal, en tu vida como ciudadano, en tus relaciones. Entonces yo creo que las ciencias sociales son fundamentales, bien orientadas. Bueno, te agradecemos que tu presencia, de la buena onda también, de que hayas querido me venir. pongo un poco grave a veces con algunas cosas, pero no soy tan grave como... Pero, o sea, ha sido increíble tenerte. De verdad que uno de los invitados que yo creo que va a pegar muy fuerte su video. Fernando, te comprometo con esta última pregunta y la responde rápido. Muy bien. Si la gente te pide en los comentarios y vuelves a Barcelona, ¿volverás al podcast? Sí, por supuesto. Ya lo comprometí. Tenemos puedo segunda volver. temporada, muchachos. Puedo Bueno, muchas gracias por la presencia, Alessandro, Felipe. A ustedes por invitarme al y maestro. considerarme. Me han hecho sentir muy cómodo acá y con ustedes también, porque hemos hecho otras actividades y espero volver a encontrarnos en el futuro. Ya dilo, somos amigos. Sí. Bueno, nos vemos pronto, audiencia. Nos despedimos. Chao, cuídense.